¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido una amena semana y un buen fin de semana. Acá andamos arrancando hoy un taller nuevo, no un taller nuevo, sino una nueva edición de El Viejo Taller, el viejo y querido taller de análisis de medios. Me gustaría saludarlos. Me gustaría también introducir un poco y esperar un poquito para que ingresen, pero sobre todo me gustaría reforzar toda la cuestión inherente a los cuidados personales. Me parece que estamos en un momento controversial, con un aumento de casos muy grandes, camino al pico de la segunda ola de esta pandemia, por lo menos acá en el territorio nacional, y que obviamente afecta en general los grandes conglomerados. En particular el AMBA es un conglomerado, el conglomerado más grande, si se quiere, del país. Entonces me parece pertinente, con un 10% de población respecto al resto del país, que es un montón. Así que me parece pertinente instarlas a que se cuiden, a que, digamos, si van a hacer algo por fuera digamos, de lo mínimo indispensable, que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan sobre todo en espacios abiertos, que digo, se quieren juntar con un amigo o con una amiga. Digo, espacios abiertos, con la distancia correspondiente, con barbijo, en el horario en el cual se indica, obviamente. Y bueno, nada, ya estamos entrenados y entrenadas al respecto. Es muy importante esto porque digamos, las nuevas cepas no son contemplativas siquiera con los que o con las que no tienen ninguna comorbilidad, es decir, afectan a todo el conjunto de la población indistintamente de grupos etarios, ya le digo, de patologías preexistentes. Eh, Aparte de todo esto, el sistema de salud no tiene la capacidad de poder responder de la misma manera que la tenía en la primera parte de la pandemia, es decir, digamos, están colapsados los sistemas de salud, hay falta de camas, hay falta de personal de salud por el nivel de estrés que eso suscitó y por la imposibilidad de parte de cualquiera sea el gobierno del cual esté hablando en este momento, local, provincial o nacional, de prever una renovación y atender a las demandas del sistema de salud. Digo, hay que pensar en cuestiones ligadas a justamente a una problemática no ligada a la relajación, sino que justamente ligada a eh, una omnidemanda, y que las únicas patologías que existen no son las patologías ligadas solamente al COVID, sino también a otro tipo de patologías, infartos, problemas digamos, de enfermedad preexistente. La gente se enferma, no solamente de COVID, se enferma de un montón de cosas. Y el sistema de salud, digamos, no tiene un juramento hipocrático, digo, en el caso de los médicos y en el resto también, digamos, solamente ligado a una patología, no es monopatológico, digamos, es multipatológico. Entonces tiene que responder a todo el conjunto de la población, ¿no? Así que bueno, entender que, lo voy a decir en criollo, que esto no es joda, que hay que cuidarse, que hay que acatar las normas, tratar de higienizarse, lavarse las manos o ponerse alcohol en gel, tomar la distancia necesaria, que son lo mínimo 2 metros de distancia, tratar de no compartir lugares digamos, en lugares cerrados por más de 15 minutos, ventilarlos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ni hablar, el correcto uso del barbijo y o tapabocas, digamos, cubriendo nariz y boca, como corresponde, ¿no? Así, no la antifada del zorro, digamos, o sea, ni de los superhéroes, tapando nariz y boca. Así que bueno, sin más preámbulo, arrancamos. Saludo a todos y todas las que están ingresando. No sé qué me habla de parte del CIAM, pero debe ser seguramente Adri, así que la saludo. Muy buena semana también para ustedes, para Teresa también, Irma, Cora, Raquel, Betiae, etcétera, etcétera, que me están saludando y yo también los y las saludo. En este caso las saludo, pues son todas mujeres, así que la saludo. Y bueno, Adri, es Adri, ¿cómo andas, Adri? Lo sospeché desde un principio. Así que bueno, arrancamos. Arrancamos con una temática muy particular,
que tal vez, no los o las afecta directamente porque está ligado a la cuestión de la educación, pero sí afecta a los más pequeños, o por lo menos más pequeños que nosotros, que es ligado a justamente la educación obligatoria, que es la primaria y la secundaria, y por supuesto de sala de 3 para arriba también, que tiene que ver con la presencialidad en Cava. Y acá quiero que hablemos un poquito, escindiéndonos de una cuestión, confrontativa respecto a un lado o el otro de la mecha, sino más bien ligado a una cuestión de coherencia y aplicación a lo propio que los medios masivos de comunicación nos vinieron trayendo. Hola Amalia, ¿cómo estás? Sí, dice Amalia, dice, aparte de todos los cuidados es importante que nos vacunen, desde luego, pero eso no es algo inherente a nosotros o a nosotras, sino que es algo inherente al gobierno. Incluso algunas vacunas que se prohibieron en algunos países llegan acá, lo cual también se complica y es grave, ¿no? Pero digo, más allá de eso, es lo que nosotros tenemos a nuestro alcance y nosotras, y no lo que no se facilita, digo, porque no hay posibilidad alguna de poder conseguir esa vacuna, ¿no? La vacuna vienen o no vienen, y vienen las que vienen, ¿no? Entonces, bueno, es como le digo un poco a mi viejo, que es un adulto mayor también, tiene 73, que es que, digamos, hay que tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance, más allá de la indignación, más allá de la angustia, más allá de todo lo que se pueda llegar a presentar. Hay cosas que nos exceden, ¿no? Entonces, en el exceso, no, no, o sea, primero ir a lo que nosotros o nosotras tenemos al alcance. Y después sí, obviamente cuestionar, que a mí me parece perfecto y de hecho es un poco lo que les traigo, lo que les vengo trayendo en el taller desde los orígenes propios del taller. ¿Cómo anda? Se va. Dice Raquel, sí, nos afecta porque tenemos nietos. Por eso digo que no les afecta directamente, pero sí obviamente indirectamente. Por eso arrancaba de esa manera y quería meterme en esta cuestión de la educación. Pues no tenemos todo el día y el tiempo es un poco tirano también acá. Recién estuve haciendo un poco de zapping para ver qué es lo que había pasado con respecto a las repercusiones de este tribunal que falló a favor de la presencialidad de las clases y estuve viendo un poco el acatamiento, ¿no? Digo, qué porcentaje se presentó a la presencialidad en clase, etcétera, etcétera. Según estadística es del 60%, lo cual es pobre, porque imagínense, si 6 de cada 10 se presentan a la presencialidad, quiere decir que prácticamente el 50% no se presentó. Después hay multiatribuciones, ¿no? Lo atribuyen a que la medida fue tomada el domingo a la noche. Bueno, otra de las cosas a pensar es, digamos, a partir de cuándo se puede encarar, digamos, o mostrar una medida. Pero lo que me resultó interesante es este cuestionamiento, digo, en algunos canales de aire que estoy viendo, al tema del acatamiento de las leyes. Y acá hay algo muy interesante. Porque en TN, que es uno de los canales en los cuales estuve haciendo zapping, también estuve haciendo zapping en C5N, estuve haciendo zapping en otros canales TN, mostró una cuestión paradigmática que tenía que ver con el tema del acatamiento de las leyes y bancarse la medida, nos guste o no nos guste. Bueno. Es interesante esto porque las instancias de apelación son instancias que tienen que ver justamente con el acatamiento de esa posibilidad de legalidad. Es decir, dentro de las posibilidades que hay, digamos, al recurrir a la instancia judicial, la apelación es una de ellas. Esto es importante, ¿por qué? Porque parece o parecería ser que algunos informantes que son los medios masivos de comunicación, que para mí son fundamentales, bueno, lo venimos hablando a lo largo del taller, el nivel de incidencia que tienen, parece que borraran un pedazo que tiene que ver con lo republicano. Dice Irma, recién dijo que el gobierno apeló. La realidad es que, digamos, la apelación no solamente se da de parte de organismos,
o de organización, mejor dicho, de instituciones, sino que la apelación es propia también de las personas, ¿no? De de las personas físicas, digo, no solamente de las personas jurídicas o de instituciones más, más grandes. Entonces, se transforma en algo bastante peligroso, porque yo podría poner un montón de ejemplos muy prácticos acerca de, por ejemplo, el no acatamiento y la apelación de ciertas leyes que fueron votadas, por ejemplo, por el Congreso y que fueron aprobadas. Y que después la Corte Suprema, en lugares de instancias de apelación, las desmintió. Y que en el intermedio, o sea, en el medio, no pasó absolutamente nada. Por ejemplo, la Ley de Servicio de Comunicación Visual. La famosa Ley de Medios. En la Ley de Medios, Clarín no se adecuó y apeló. Y ganó la apelación porque, digo, falló la Corte Suprema en favor. Pero en el medio no se adecuó. Entonces, esto es muy importante porque con ese mismo criterio, hasta que no hubiese agotado todas las instancias, las clases tendrían que ser virtuales. ¿Se entiende lo que digo? Pero lo más importante no es todo el proceso que tenga que ver con el nivel de coherencia, sino con la mala información. Y a eso voy. Con una información que puede ser mala por dos cuestiones. O por desconocimiento, o por una cuestión de dolo. Obviamente que el daño es diferente, si bien se hace o se realiza, la mala información, digamos, genera un daño, pero hay otra instancia. Una cosa es hacer las cosas sin querer y otra cosa es, digamos, hacer las cosas a propósito, ¿no? Siempre recurro a una frase que dice, hay que diferenciar bien, digamos, todo el mundo hace cosas que a otro puede lastimar o a otra puede lastimar. La diferencia es notar quién hace las cosas sin querer y quién hace las cosas sin quererte, que no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un interés sin tener en cuenta un otro o una otra, entonces ahí es donde se complica. Amalia dice, la información difiere con el canal que estés mirando. Totalmente. Totalmente, de hecho es lo que justamente siempre resaltamos. Que tiene que ver justamente con, no solamente con el canal, sino también con quién está transmitiendo esa información y de qué manera lo hace. Porque muy probablemente también las comunicaciones también depende de quién lo esté haciendo, pero también en el momento en el cual lo esté haciendo. ¿No? Pues no es lo mismo. Y ahí, digamos, lo que siempre remarco, que me parece importante, es pensar en esta cuestión de la distancia. De la distancia espacial y de la distancia temporal. Es decir, si yo tengo la pared acá, al lado de la trucha, probablemente lo único que vea sea un ladrillo medio borroso. Si la tengo más cerca todavía, no veo nada del todo. Perdón. Ahora, en el momento en el cual uno se va alejando de esa pared, hay posibilidad de ver la completitud de la pared, pero también ver por arriba de la pared y ver por los costados de la pared. ¿No? Porque cuando uno está pegado es medio difícil también girar. Entonces, si hacemos este tipo de metáforas, también me parece muy propicio, muy interesante, tener esta posibilidad de mirar, digamos, con distancia. Y mirar con distancia quiere decir, digamos, tomarse una distancia del juicio, o sea, de la instancia en la cual uno está viendo. Es muy difícil, generar este tipo de actividad. Yo lo vuelvo a repetir una vez más porque me parece algo que no se fija, que no se fija no en el sentido de que tiene que estar fijo, sino que no se fija, digamos, que no se ve, ¿no? De no fijarse, no darse cuenta. Que uno no se da cuenta, o una no se da cuenta, y que va de la mano también de esta demanda automática de respuesta, o inmediata de respuesta, en la cual hay que anticipar permanentemente y después no hay consecuencias. Entonces, es muy importante pensar, ¿no?, que existen consecuencias a partir de los actos. Y los actos van no solamente de la mano de emitir, o de crear, o de procesar, sino que va sobre todo de la mano de repetir. La repitencia es algo bastante complicado,
¿Por qué? Me parece que es una frase de Freud, yo no quiero parafrasear, pero algo así, dice algo así como cuando dos personas dicen exactamente lo mismo, puedo decir que hay una que está pensando por la otra. Entonces, es importante no repetir como loro, o como lora, ya que somos inclusivos, y tomar en cuenta esta distancia para empezar a pensar que no todos, no todas obramos de la misma manera. Y también tener muy en claro, digamos, qué tipo de ideas son ideas que no compartimos. ¿No? Lo que pasa es que aparentemente no hay un debate en los medios ligado a las ideas. Hay ligado a la política, como dice Amal, dice, están utilizando por todos lados este tema políticamente. ¿Está bien? Está claro, pero discutamos ideas, debatamos ideas. ¿A usted le parece coherente que un medio salga a decir que hay que agotar todas las instancias judiciales? Digo, un medio que enaltece la República, que me parece muy bien, ¿no? Digo, hablar de agotar digamos, hablar de bancársela cuando no hay un agotamiento de las instancias judiciales, cuando, digamos, los procesos no son transparentes y cuando además hay una demora. Digo, esto fue muy fácil, ¿no? Hubo una apelación y rápidamente apareció. Pero cuando, no sé, Adriana, Raquel, Betiade, yo, digo, no sé, Lu, Adri, cualquiera va a una comisaría, lo que sé, Juan de los Palotes, ¿cuánto tardan los procesos? ¿Cuánto tardan los sumarios? ¿Cuánto tardan las causas? ¿Cuánto? ¿Es automático? Entonces es interesante pensar que existen ciudadanos de primera y de segunda, que existe también, digamos, una cuestión ligada a la información que es de primera y de segunda, y que las fuentes, a veces, no son tan confiables como uno piensa. Y que lo interesante, en realidad, no es plantearse muchas certezas, sino justamente plantear interrogantes. Y de ahí surge realmente una nueva posibilidad, ¿no?, de discutir ideas. La discusión de ideas no va ligada a la discusión de personas. Exceden las personas. Digo, hoy yo pienso de una manera y mañana, digo, yo no estoy y otra persona, digo, y hay ideas, en realidad. Las ideas son las que perduran o las que caen, ¿no? Es muy importante esto en los medios. Porque en los medios, en general hay un borramiento de quién es el que escribe o la que escribe. Lo que queda flotando, o lo que queda ahí en suspensión, es una idea. No la asociación de esa idea con quién lo escribió, o con quién lo dijo. ¿Se entiende? Digo, eso es como algo medio secundario, es una atadura secundaria. Queda como atado ahí, pero después se desata, claramente. ¿No? Entonces, siempre perduran las ideas. Y en este debate, justamente de lo que hablamos por el tema de que no vengan las vacunas, el tema de que si hay clases presenciales o no, si es hasta tal o cual horario, cuál es el apoyo del Estado, etcétera, etcétera, digamos, las ideas que tienen que quedar de fondo, son ¿qué es lo que pretendemos? ¿Pretendemos salir de esta o pretendemos perpetuar esto? Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Está bien? Y ponernos de acuerdo implica generar un debate, por supuesto, pero también de verdad, ¿eh?, no poner nuestros intereses por encima de los intereses de los demás o de las demás, ¿no? Sino conjugarlos, ¿no? Que haya una posibilidad. ¿Y saben qué? Sobre todo, no ir en contra, sobre todo, de las personas, ¿no? Yo voy a decir algo que parece una barbaridad, pero realmente le da legitimidad. Quiero decir, me parece, por ejemplo, digamos, yo soy nieto sobreviviente del Holocausto, ¿no? Y jamás podría decir algo bueno acerca del nazismo. No obstante, digamos, hay que entender por qué los trabajadores y las trabajadoras en aquel momento hicieron un alto acatamiento a Hitler, que ganó las elecciones de manera democrática. Entonces, alguna propuesta interesante y alguna reivindicación al respecto para poder sostenerlo habrá tenido. ¿De acuerdo? Obviamente los fines eran una porquería.
¿Está bien? Y son altamente repudiables. Pero es interesante a veces que tomar algunas cuestiones de esa propuesta y ponerlas en una propuesta mucho más democrática, digamos, en favor de la vida, no pro vida, digamos, en favor de la vida, digamos, que tenga que ver con la tolerancia, que tenga que ver con el respeto, que tenga que ver con quitar algunas cuestiones arquetípicas, digamos, sacarlas de ese lugar y poder resignificarlas, etcétera, etcétera, nos lleva a un lugar mucho mejor. ¿Está bien? Digo, nadie hace todo bien o todo mal. Es importante también reconocer, ¿no?, que alguna buena medida el gobierno habrá tomado. Y también es importante reconocer que habrá alguna medida que no habrá tomado bien. ¿Está bien? Porque si no estamos en el eterno debate en que me gusta este o no me gusta este, ¿está bien? Pero no hablamos de ideas, no hablamos de pragmatismo y no hablamos de otras cuestiones que también se tienen que dar en ese debate en los medios masivos de comunicación y que me parece lo interesante, lo rico, lo importante para poder escarbar, ¿no? No leer un medio porque ataca a tal o a cual, ¿no? Leer un medio para ver un debate de ideas, para informarse y tener esa posibilidad de contrastar. Y sobre todo, tener esa distancia entre donde uno está y la pared, que es la idea que se expone en el medio, o el discurso que se expone en el medio, para no hablar solamente de ideas, sino de discursos. Respirar un poco, contar hasta 10, fijarse en algún otro lugar y tomar qué es lo que a mí me pone cómodo y qué es lo que a mí no me pone cómodo, o qué es lo que me pone cómoda y no me pone cómoda, y así, entonces, poder generar un contenido mucho más rico y que por supuesto tiene una impronta personal. Voy a leerlos y a leerlas. A ver. Raquel dice: se entiende y aquí se juega con la salud de los chicos. Betiade dice: se juega con la salud de niños y adolescentes, docentes que en todo el entorno no compartimos lo que no es claro, nada está claro, los procesos deben ser transparentes, existen ciudadanos de primera y de segunda, es lamentable, todos deseamos salir de esto, por favor. Dice Amalia, la educación, falta de humanidad y solidaridad. Dice Amalia también, la educación es prioritaria para crear seres pensantes y no ganado que siga la manada. Me saluda Adriana, la saludo. Raquel dice: yo recuerdo que gente del gobierno de la ciudad dijeron que si se agravaba la situación de salud había que volver para atrás con la apertura de las escuelas. Y Betiade justamente le responde a Raquel que esto me parece lo más rico de todo, que ustedes puedan generar un debate dentro del taller, que esto está buenísimo. Betiade le dice a Raquel: es correcto lo que dice Raquel, incluso ayer pasaron el reportaje del vice de Larreta que decía que suponía la compleja situación de volver al cierre de escuelas. Lucy me dice: perdón Gastón, ¿qué es lo bueno que encontrás en el gobierno de Hitler? A ver, voy a ir por partes. Primero, para ir respondiendo por partes, y voy a arrancar de adelante para atrás, digamos, de la última respuesta. Lucy, yo al gobierno de Hitler no le veo nada bueno, excepto que evidentemente tuvo alguna forma de acatamiento. Eso quiere decir que no es que yo le vea algo bueno, es que los trabajadores o las trabajadoras de aquella época le vieron algo bueno. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hubo alguna forma de conquistar a ese tipo de gobierno. Y no me van a venir a decir que Alemania era un país de ignorantes, digamos, en relación a, por ejemplo, Rusia, que en aquel momento era un país de analfabeto, digamos, un país que fomentaba la agricultura y que tenía otro tipo de cuestiones. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, es decir, lo mejor que le pasó al nazismo es, digamos, desaparecer como gobierno, es lo mejor que le pasó, y nunca tendría que haber sido germen, ¿se entiende? El tema es que estas cosas suceden, es imposible evitar esto, ¿está bien? Porque hay obviamente reaccionarios, reaccionarias que generan este tipo de cosas, lo cual es aberrante. Lo que pasa es que negar la realidad no le saca entidad a eso, ¿está bien? Es tapar el sol con las manos. Entonces, es interesante también revisar, de una manera crítica, obviamente, como siempre digo yo, qué generó ese gobierno para poder sostenerse en el tiempo. Porque además fue en el 33 y desapareció en el 45. ¿Está bien? Hubo 12 años ese gobierno. No es que tuvo un año y le metieron una patada en el traste porque se dieron cuenta que era cualquier cosa. Entonces, ojo al piojo. Digo, no es una reivindicación hacia el gobierno de Hitler, ni mucho menos. Es simplemente interesante para analizar históricamente qué fue lo que pasó. Porque si no,
lo que hacemos es, nos miramos el ombligo y decimos, son todos unos giles menos yo. Y pecamos de narcisistas. Y hay que mirar ahí y ver qué es lo que está pasando. ¿No? Es decir, alguna razón tendrán. Que yo comparta la razón o no es un tema completamente aparte. ¿Está bien? Cosa que obviamente no lo hago. No comparto en absoluto. ¿Está bien? Jamás lo haría. Bien. Acá estaban hablando, fue un debate entre Raquel y Betiade, que tenía que ver con una declaración de Santilli que hablaba en aquel momento de volver para atrás, obviamente, la cuestión de la presencialidad, de ir hacia la virtualidad. Si venía una segunda ola de unas declaraciones, obviamente, en febrero. Obviamente esto no pasó porque Santilli sigue siendo parte del gobierno y es parte, digamos, de este empuje que apeló a esta medida, por DNU, por decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación. Que después es la otra, ¿no? Si no, tendría que haber habido justamente un debate express para poder ver qué tipo de medidas tomar a posteriori, ¿no? Porque esto se tendría que haber debatido cuando estaba todo el mundo de vacaciones, cuando se abrieron. Es un pensamiento personal, ¿no? Pero bueno. Y con respecto a lo que dice Amalia, que la educación es prioritaria, no se suspendieron las clases, lo que se suspendieron son las clases presenciales. ¿Está bien? No hubo suspensión de clases. ¿Se entiende? Es decir, mejor dicho, ahora no se suspendió un solo hongo. Acá en Capital no están suspendidas en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la pregunta del millón es, ante 30.000 casos por día, 300 y pico de muertes, casi 400 muertes por día, digamos, y obviamente la posibilidad de que esto se genere en ascenso, ¿a usted le parece que es una cosa interesante plantear, digamos, que se empiecen a dar las clases presenciales, cuando en realidad los casos 15 días después de la apertura de clases fueron los que se elevaron? Yo lo digo, digamos, como una pregunta, ¿no? Es como un debate personal. Pero me parece que es interesante también pensar qué es lo que pasa alrededor de todo esto, porque más allá de la presencialidad o no presencialidad de clases, el nivel de pobreza que se ha incrementado, digamos, de manera exponencial durante la pandemia y que obviamente es imposible de tapar, ¿no? Plantea dónde tiene que estar la intervención de los gobiernos, ¿no? Porque la pregunta del millón es, como diría, digamos, la pregunta del millón es, ¿qué es más importante? ¿Educar o comer? Y estamos hablando de dos cosas bien extremas, ¿no? Porque es una picardía pensar que hay que optar por eso, ¿no? Pero Bertolt Brecht decía, primero está el comer, luego está la moral. Así que la formación moral viene después de comer. Así que con educación, pero sin comida, y no creo que sirva de mucho la educación. No sé si les parece. Son y media. No quiero jorobar más. Les mando un cariño grande. María Esther dice, había hambre y frustración por la pérdida de la Primera Guerra Mundial y el discurso prometía ser dueño del mundo. Si conocemos toda la historia de la tesis de los criminales de noviembre, así fue. Pero digo, ¿hoy no hay hambre? Pregunto, ¿no hay hambre hace un tiempo? Entonces, acá está el tema de la respuesta. Es, ¿sobre qué estamos poniendo el foco? ¿Sobre la presencialidad o no presencialidad de las clases? Digo, si las clases están garantizadas, ¿no? ¿Por qué no ponemos el énfasis sobre cómo dictar clases presenciales? Sobre ese dispositivo, ¿no? El tema de las notebooks, ¿cuánta inversión hubo en educación para eso? ¿Cómo se planteó el tema del acceso al... ¿cómo se llama? A Internet, ¿no? Cuando el gobierno decreta que es de interés nacional y entonces también lo hizo Chile, ¿no? Digo, esta semana que pasó lo hizo Chile, nadie dijo nada de esto. Y hubo tanta controversia por no, el tema del cable, qué sé yo, y bla, bla, bla. Bueno, a veces parece que nos gusta hacernos goles en contra, como para empezar en desventaja, y no aprovechar las ventajas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema. Dice Amalia, bueno, no todos los chicos tienen acceso a Internet. Perfecto, eso es lo que hay que garantizar para que haya clases. ¿Se entiende? Porque además la presencialidad de las clases, si no hay Internet, también es complicada. ¿No? También es complicada.
Por eso les quiero decir que no está piola a veces pensar en o discutir sobre, bueno, tenemos tal o cual problema con respecto a la presencialidad o no presencialidad de las clases. También hay chicos que no tienen plata para ir a la escuela, ni tienen comida, no tienen plata para comer, entonces no van a la escuela. Y también, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho una baja en el tema del presupuesto a la educación en porcentajes, digamos, demostrables a nivel presupuesto, tampoco admitió a la totalidad de los alumnos que se presentaron, las alumnas que se presentaron para las vacantes. Entonces, esto es interesante, ¿no? ¿Cuánta guita se pone en educación de verdad? No a debatir si es presencial o no. ¿Y saben qué? Se lo digo como docente. Se lo digo como docente. Es un gran problema. Les dejo para pensar un rato. Les mando un cariño muy grande, que tengan una buena semana y nos vemos el lunes que viene. ¿Está bien? Para tratar de seguir debatiendo acerca de cuáles son las problemáticas que se dan a nivel mediático y cómo esto repercute sobre la vida cotidiana. Traten de ser críticos, críticas, no de un lugar de la queja, sino de un lugar de la duda. Cariños grandes. Buena semana. Cuídense mucho.